que queremos tratar ahora, que es, antes habíamos, no sé cómo te manejas tú con la representación de la recta a través de la ecuación típica, como la ecuación de la recta, ¿cierto? Uno dice ya, típicamente que y es igual a mx más n, ¿cierto? Ya, ¿qué significa cada cosa? Vamos, es un pequeño repaso. ¿Qué significa el m y qué significa el n? Claro. ¿Qué significa pendiente? ¿Cómo tú lo entiendes? ¿Qué es? La inclinación, exactamente. Pendiente es la inclinación. Pendientes positivas, ¿qué significaría? ¿Sí? Dale nomás, yo te escucho. Ya, por ejemplo, voy a hacer aquí un plano cartesiano. eh, y vamos a hacer dos rectas. Ya. De esas rectas, ¿cuál tiene pendiente positiva y cuál negativa? Este tiene pendiente positiva. Y esta de acá, pendiente negativa. Exacto. ¿Dónde estarían los interceptos acá? En esta gráfica. Claro, aquí había un intercepto. Voy a llamar, esta le voy a llamar M1, esta M2. Entonces este sería el N1 y este de acá sería el N2, ¿cierto? Ya, la gracia de la recta es que las rectas eh, se determinan simplemente por esos dos parámetros. Las rectas tienen dos parámetros que las determinan completamente. ¿Cuál es su inclinación y por qué, en qué punto intersecta el eje Y? Hasta ahí parece todo claro, ¿cierto? Entonces, para conocer una recta, si fueran personas de recta, yo le podría preguntar dos cosas y con eso conozco toda su vida. O la recta, cuál es tu intercepto, cuál es tu pendiente, y yo ya me la puedo imaginar completamente. Sé todo de ella. Perfecto. Ya, ahora el objetivo va a ser en la clase llegar a describir las rectas a través de otro ente matemático que se llaman vectores. Ya, vamos a considerar eso de antes como algo que tiene que estar pendiente e intercepto, que es lo más importante, pero ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de los vectores. Vectores. ¿Se lee bien la letra o más grande? Ya. ¿Qué son los vectores para ti? Ya. Tienen dirección, sentido, magnitud. Excelente, esas son las características básicas de un vector. Todo vector tiene dirección, sentido y magnitud. Ya, hasta ahí te creo. Pero, ¿cómo lo puedo representar? Ah, tú dijiste que era una recta. Eso no está del todo correcto, porque realmente las rectas no son vectores. Eh, no son vectores. Porque, por ejemplo, si yo te dijera dibuja un vector, ¿cómo sería? Como una flecha. Eso es súper importante. ¿Y se te ocurre otra manera de representarlo? ¿Gráficamente? ¿O conoces otra? La respuesta no también es correcta. Por si acaso. O sea, no. ¿No? Ya. Claro, los vectores realmente son flechas. Y en la matemática, cuando yo estudio los vectores desde el punto de vista de la matemática, lo que vamos a hacer es todo un proceso para hacer el álgebra de las flechas. Realmente eso, es el álgebra de las flechas. Van a tener, no lo vamos a ver en la clase, pero tienen, eh,
tienen inverso aditivo, no tienen inverso multiplicativo, no tienen inverso multiplicativo. Se pueden sumar, se pueden restar, todo eso. Entonces, como flechas, lo que voy a dibujar ahora es un vector. Entonces, esto es un vector, ¿cierto? Y voy a dibujar otro vector con otro color. Vamos a dibujar este vector, porque es una flecha y las flechas son vectores. Ya, tengo esos dos. Háblame de esas características. ¿Dónde están esas características que tú me dijiste? ¿Dónde está la magnitud, la dirección y el sentido? ¿Dónde se ven en la flecha? Te le voy a llamar vector V y el otro voy a llamar vector U. Este es el vector V y este es el vector U. Por ejemplo, ¿dónde veo la magnitud? Claro, exactamente la magnitud es el tamaño de la flecha. Y entonces ahí no tiene sentido decir que los vectores son rectas, porque ¿cuál es la magnitud de una recta? Infinito, po. Claro, se parecen más a algo que se llaman rayos. Entonces, esta distancia se le llama magnitud, que se escribe así, con ese... Es una distancia. La dirección. Ya. ¿Dónde ocupamos la palabra dirección y sentido en la vida cotidiana? Exactamente. Y cuando yo digo una calle, ¿cuántos sentidos puede tener una calle? Dos, po. Entonces, ¿cuántos sentidos puede tener un vector? Dos. Imagínate que esta es una calle, que esto es, no sé, ¿cómo se llama la calle donde tú vivís? ¿Pasaje 2? Ya. El pasaje 2, como pasaje, tiene dos sentidos. Los pasajes tienen dos sentidos, si no, uno de los lados del pasaje no podría estacionar su auto. Ya. Uno puede ir en pasaje 2 para allá o para allá, ¿cierto? Ir, no sé, hacia el almacén o ir hacia tu casa. Ahí están los dos sentidos. Los sentidos solamente son dos, para un lado y para el otro. La dirección tiene que ver con hacia dónde está apuntando la flecha. Más que eso, tiene que ver con la inclinación de la flecha. Por eso estas dos flechas tienen direcciones y sentidos diferentes. Por ejemplo, el sentido de esto es hacia la izquierda, que podríamos decir que es negativo. Generalmente la izquierda está asociada con lo negativo. No es un pensamiento político, por si acaso. Entonces ahí tenemos el sentido. Hacia la izquierda, negativo, y hacia la derecha, positivo. Ese es el acuerdo al que se llegó. Entonces, tenemos para cada dirección dos sentidos. Para allá, me voy para allá o me estoy devolviendo. Y la dirección tiene que ver con la inclinación. Esto es súper potente. Y de hecho es como lo que vamos a necesitar para más adelante. Así que recuerda eso. La dirección tiene que ver con la inclinación. Nos da inclinación. Nos da la información de, por ejemplo, si yo pusiera un sistema de referencia, que hasta ahora las flechas no lo necesitan, yo podría ver el ángulo. Entonces imagínate si nos pusiéramos de acuerdo y midiéramos la inclinación respecto de la horizontal. Entonces ese ángulo me da la inclinación. ¿Se cacha? Excelente. El sentido entonces pueden ser dos. Puede ser positivo o negativo. ¿Ya?
El sentido da entonces, cuando vemos un vector y le vemos un signo, que puede ser positivo o negativo, está hablando de la dirección. Si va en contra o va a favor de algo que se acuerde. Entonces, si aquí tengo el vector u, ¿cómo sería el vector menos u? Apuntando hacia el otro lado, exactamente. ¿Tengo alguna herramienta para...? No. Entonces lo giro en 180 grados y aquí tengo el vector menos u. ¿Qué características tiene el vector u y el menos u en común? ¿Por qué no la dirección? ¿Qué habla de la dirección? ¿Tienen la misma inclinación? ¿Tienen la misma magnitud? ¿Tienen la misma dirección, pero sentido opuesto? Excelente. ¿Qué más se puede hacer con los vectores? Se les puede multiplicar por un escalar. Por ejemplo, si al vector u yo lo agrandara, o sea, lo multiplico por un escalar, no sé, por 2, sería el doble. Sería algo así. Entonces este vector de acá sería 2u. ¿Se cacha? Ya. Fíjate que el signo negativo no quiere decir que el vector sea negativo. Quiere decir que tiene sentido opuesto. El vector menos u no quiere decir negativo. Quiere decir que es opuesto en sentido al vector u. No sé si se entiende esa parte. Ya. Perfecto. Sí, es en sentido de referencia. En este caso yo no tengo ningún sistema de referencia cartesiano, pero tengo el sistema de referencia respecto de, si yo te digo que esto es u, entonces menos u es para el otro sentido. ¿Cachai? Aquí yo necesité el sistema de referencia para decir cuál sería el menos b. ¿Cómo sería el menos b? Hacia abajo. Exactamente. Voy a copiarlo. Sería hacia abajo. Entonces, pum. Y lo giro. Y quedo en 180 grados. Y aquí tengo el menos b. Esto es básico para entenderlo. Mira, voy a quedar perito en esto. Entonces, menos b. Entonces, aquí no está diciendo que es para arriba o para abajo. Solamente que en respecto de b va hacia el otro lado. Ya. ¿Cómo se suman los vectores? Ah, otra cosa. Fíjate que aquí tengo el vector b. Ánimo, ánimo. Yo puedo hacer otra cosa mágica con los vectores. Que como no dependen de un sistema de referencia, fíjate que no, en ningún caso he necesitado un sistema de referencia. Como no depende de un sistema de referencia, yo los puedo trasladar. Puedo tomar este vector y moverlo para cualquier lado de este espacio. Por ejemplo acá. Y sigue siendo el vector b. Estos dos vectores que están acá, te fijaste que yo lo copié y lo pegué. Ya. Aunque les pongamos letras diferentes, son equivalentes. Aquí le voy a poner a este el vector m y el vector n. Vamos a decir que el vector b es equivalente al vector n,
y es equivalente al vector m. ¿Por qué? ¿Cuáles son las características que tiene un vector? Sí, pues, y fíjate que estos tienen la misma magnitud, el mismo sentido y la misma dirección. ¿Cachai? Como tienen las mismas características, entonces son equivalentes. No son el mismo porque uno está en otro lado del plano o del espacio. Pero son equivalentes. De hecho, aquí debería ir con 3 rayitas. Eso significa equivalentes. Sí. Ya, aquí vamos a ir a un punto más como hilar fino. La igualdad es un caso particular de equivalencia. Equivalentes quiere decir que son iguales, pero son iguales hasta cierto punto. Igual que los triángulos, cuando yo tengo un triángulo y otro triángulo, y digo que son congruentes, no son el mismo triángulo, sino que tienen las mismas características. Exacto, porque son entes diferentes. El vector v vive su vida, el n vive su vida y el m vive su vida. Pero son equivalentes porque tienen la misma magnitud, sentido y dirección. ¿Qué es lo que me permite eso? Imagínate que voy a tener otro vector. Recuerda interrumpirme a cada rato, si lo necesitas. Voy a dibujar otro vector con un color verde. Este de acá. Y este vector le vamos a llamar vector u, igual que delante. Ahora yo los quiero sumar. ¿Cómo sumo el vector b con el vector u? Los otros los voy a borrar. Si están en lugares diferentes. Entonces lo que uno puede hacer es tomar el vector y trasladarlo hasta acá. Estaba acá el vector, lo muevo. Mantuve las mismas características, dirección, sentido y magnitud. ¿Cierto? Entonces aquí tengo un vector equivalente. Ya. Entonces lo puedo mover también acá. O acá, donde quiera. Entonces, vamos a hacer la suma primero. Para entender la suma de vectores, creo que es bueno el ejemplo del desplazamiento. Porque el desplazamiento es un vector. Imagínate que el vector u quiere decir que tú te moviste todo eso. Desde el punto de inicio hasta el final de la flecha. En esa dirección, en ese sentido y esa magnitud. Y después te moviste según lo que decía el vector b, para allá. Entonces, yo estaba aquí inicialmente. Ahí estoy. Me moví, como decía el vector u, hasta acá. Y después me moví y llegué acá. Entonces, ¿cuál es el movimiento resultante de todo eso? Fue equivalente a ir desde el principio de u hasta el final de v. Esto de acá. Eso sería u más v. Eso significa sumar u y después moverse v. No sé si se entiende. Ya. Ya. Ahora, ¿qué significaría u menos v? Pensando que solamente sabemos sumar
que sabemos sumar, perdón, vectores. La regla para sumar vectores, entonces tomo uno, el primer sumando, y después copio el vector y lo pego en la punta de la flecha del otro vector, como lo hice con el b, y el vector resultante entonces va desde el primer sumando hasta el final del segundo sumando. Ahora tengo una resta. Entonces, ¿qué significaba? Voy a tratar de copiar los mismos vectores. El vector u está para allá, algo así, y el vector v, que es el que está allá. ¿Qué significaba menos v? Claro, entonces es el mismo vector v, pero con el sentido opuesto. Entonces, esto de acá es lo mismo que decir u más eso, ¿cierto? Le estoy sumando el vector menos v. Entonces, si el vector v era ese, ¿cómo es el menos v? El menos v tiene la misma inclinación, algo así, pero sentido opuesto, y la misma magnitud, ¿cierto? Ya. Entonces, esto es menos v. Tomo el u y le sumo menos v. Me moví u y después me muevo menos v. Sumo a u, le sumo menos v. Entonces el resultado de u y menos v es este de acá. Recuerda, va desde el principio hasta el final del segundo sumando. Esto es clave para entender lo que sigue. De hecho, la operación más importante entre los vectores que vamos a ocupar es la resta. U menos v. Ahí está. Ahora lo vamos a llevar al plano cartesiano. Vamos a trabajar en el plano, pero podríamos trabajar en cualquier dimensión. Los vectores tienen otra representación. Los vectores se pueden representar como a través de puntos en el plano, a través de puntos. O que lo mismo, pares ordenados. Pares ordenados. O sea, puntos en el espacio. En verdad son pares o tríos ordenados. Porque en el espacio tendríamos 3. Pero vamos a trabajar en el plano primero. Entonces, tengo mi plano cartesiano. Una consulta. ¿Hasta qué horas tienes tiempo? Ya, entonces nos podemos extender un poquito, ¿cierto? Ya. Vamos a tomar entonces un vector que va a estar en un punto cualquiera. Perdón, voy a poner un punto que va a estar aquí. Entonces, este punto va a estar en la posición x1. Voy a ponerle letras más amables. A y B. Entonces este punto de acá es el A, B, ¿cierto? Excelente. Yo puedo entonces definir un vector que va a ser el vector A, B, que es el que va desde el origen del plano cartesiano hasta el punto que lo determina.
Si te das cuenta, eso determina un punto. Entonces yo voy a decir que el vector B es igual a la tupla A, B. ¿Ya? Y vamos a dibujar otro vector, que va a ser este de acá, que también está determinado por un punto, que es el punto donde termina. Y aunque no lo creas, le vamos a llamar C, D. Entonces ahí está el C, D. Ya. Este es el vector U y el otro es el vector V. Vector U. C, D. ¿Ya? Ahora, si yo quisiera sumar U y V, U más B, ¿cuánto sería? Exacto, como lo estoy representando como par ordenado, ocupo toda la lógica de par ordenado, que sería A más C, B más D. Exacto. Y ubiquemos entonces, U más B es un vector, porque tiene par ordenado. Ubiquemos ese punto. A más C, en verdad sería la resta entre A y C, ¿cierto? Porque en este caso tienen signo opuesto. Entonces sería A más C sería como la diferencia entre ellos. Y el otro sería B más D. B y D. Ahí sí se suman, ¿cierto? Pero hagámoslo de la forma que lo habíamos hecho antes. Para notar que las cosas se coinciden. Entonces, lo que hacíamos para hacer U más B era ir a U, al final de U, y dibujar B, ¿cierto? Ya. Voy a copiarlo. Lo muevo para acá. Como por ahí quedaría. Entonces, ¿cuál sería el vector resultante? Ya. ¿Cuál sería el vector resultante? Aquí yo copié, aquí tenía U, hice el procedimiento que hicimos delante. Y aquí copié B al final. Claro, y el origen del vector U lo pusimos en el origen del plano cartesiano. Y eso nos va a ayudar caleta. Esa es la gracia. Entonces sería esto de acá. ¿Cierto? ¿Por qué puedo hacer eso? Porque tomé un equivalente a B. Eso fue lo que traté de hacer ahí. Ya. Entonces, notemos si eso tiene sentido. Aquí lo voy a hacer como con rayitas porque en verdad el vector no está, sino que son líneas auxiliares. Veamos las coordenadas, perdón, del vector resultante. Estaría por acá. Aquí estaría uno de los puntos y el otro estaría por acá. Entonces, este de acá abajo sería A más C. Y el de acá arriba sería el B más D.
Verifica si coinciden más o menos, si tiene sentido. B y D son en nuestro dibujo cantidades positivas. Entonces B más D sería esto. Sería, perdón, D más ese pedacito que es B. Y coincide, po. Y el otro, el A más C, es la resta entre A y C. Y C era mayor que A, entonces me queda la diferencia. Que sería el que está ahí. ¿Te parece entonces correcto? Ya. Hay una técnica que utilizan para sumar, que es como dibujar un paralelogramo. Fíjate que entre los dos vectores, U y B, uno tiene dos pares de un paralelogramo. Y después yo dibujo el otro par del paralelogramo, que es este que está arriba, y el otro par del paralelogramo, que es el que está acá. Y el vector resultante es la diagonal. De acá a acá. Esa es una técnica. Pero lo importante es que los vectores se suman súper simple cuando uno trabaja a través de tuplas. Porque ya, ahí lo pudimos dibujar. Pero entonces, ¿cuál sería el resultado de sumar el vector en el espacio? Que sería el U 3,5,0 y el vector B 2,-3,2. ¿Cuánto es U más B? Sí. Exacto. ¿Lo tuviste que dibujar? Entonces esa es la gracia de ocuparlo con tuplas. Igual que la geometría analítica, te permite trabajar la geometría sin dibujos. ¿Vamos bien? Bueno, amigos, ahora me gustaría que pudieras identificar qué es U menos B. Estamos construyendo todo. U menos B. Ocupando ahora este registro. Como tuplas, ¿cuánto sería? Ah, ya. Sí, veamos el U menos B de acá. ¿Ya? Vamos a ver. 3 menos 2. Lo hiciste al revés. El orden de los suman, perdón, de la resta no da lo mismo. 3 menos 2, 5 menos 3, 0 menos 2. Ahí sí. Ya. Ahora en este otro que está a la izquierda, donde los vectores B son A, B y el U son C, D. ¿Cuánto es U menos B? A menos C, B menos D. Es decir, yo resto las, eh, las coordenadas correspondientes de cada vector, ¿cierto? Excelente. Atento ahora. Ahora vamos a ir a otro registro, que es el registro gráfico. Gráficamente, ¿qué es lo que significaba U menos B? Exacto, que sería este, y lo voy a rotar en 180 grados. De hecho, ahí arriba dice 180. Y lo pongo acá, igual que sumar, ¿cierto? Ahí estaría. Voy a ponerle un intercalado porque son líneas auxiliares.
Ahí está. Ahí está la línea auxiliar. ¿Y el resultado cuál sería entonces, estimado? Del menos b, ¿cierto? Menos v. Sería este de acá. Excelente. Aquí me faltó decir que este es u más b. Y este es el u menos b. Te voy a mandar esta pizarrita. Hay otras cosas que se nos olvidó anotar. Voy a ir ahí anotando todas las cosas del gráfico. Este punto de acá, ¿cuál era? Este era el C, D. Y el resultante, este era el A más B, C más D. Este de acá. A más C, B más D. Sí, me equivoqué. B más D. Tú te estás preguntando, ¿y dónde sale la recta de acá? Ya va a salir. Y este punto de acá, entonces, ¿cuál sería? Esto sería A menos C. Y este de acá. Entonces aquí dice B menos D. A menos C, como C es una cantidad negativa, entonces A menos C nos da una cantidad negativa. Era U menos D. Ya, de nuevo nos equivocamos, mira. Te voy a dar la oportunidad de que revises el resultado que me diste de la suma. Porque aquí se genera una complicación. Sí, pues nos quedaría para el otro lado. Claro, algo así. Porque aquí, mira, aquí está el error. Fíjate, U menos B. U menos B. No sé si te das cuenta del error. Al revés de nuevo. Ya, ahí hay algo que tenéis que trabajar. El orden sí importa. No importa. Todo tiene solución. Y es bueno equivocarse ahora. U menos B. Entonces C menos A. D B menos B. Entonces este punto de acá es el C menos A. Entonces C, que es negativo, le sumo menos A y menos A es negativo. Entonces por eso nos queda una cantidad negativa más grande. Y este de acá entonces sería el D menos B. Y ahí tenemos todos los puntos. C menos D, D menos B. Excelente. Ya. Ahora viene algo que necesito toda tu atención. Si fuera una parte importante de la clase, esta es la parte más importante. Así que vamos a tomar una pausa. Revisa si tienes alguna duda para seguir avanzando. Sí. Al final vamos a ponerlo en práctica. Ya. Ahora quiero que prestes toda tu atención sobre el U menos B. Que es este que está acá. Mira, yo lo voy a copiar. ¿Te acuerdas que yo puedo sacar vectores equivalentes? Uy, esto de acá lo voy a copiar. Oh, qué bueno tener esta herramienta. La copio y lo voy a trasladar. Estoy restando U y B.
Entonces lo voy a mover para allá. Voy a hacer una copia. Y lo voy a mover entre... Aquí está el U menos B. Lo puedo mover a cualquier parte. Pero mira, lo voy a poner en una parte muy particular. Que es entre U y B. Fíjate, mira. Ah, calza justo. Es un equivalente. Entonces, U menos B. Le voy a tratar de... Le voy a cambiar el color. Para que se note. No, eso no. Un color llamativo, el más llamativo de todo ahí sería un rojo. Y va a ser rojo porque es lo más importante de la clase. Dame un momento. Voy a poner mi parte artística. Ya. Está terrible, terrible. Como sobresaliendo. Ah, y se me olvidó algo más. De hecho, me estoy tomando mi tiempo porque esto es súper importante. Y aquí es donde va a aparecer la recta. Te estoy contando el final de la teleserie, pero no te estoy diciendo cómo va a pasar. Esto es U menos B. No lo pierdas de vista. Mira. U menos B. Y nos dimos cuenta que realmente había una relación entre el U menos B, considerando el vector U y el vector B. Ahí está, en toda nuestra cantidad de líneas. El U menos el B. Entonces, hagamos un análisis. U menos B es un vector que va desde B hasta U. U menos B es un vector que va desde B hasta U. Eso es clave. De verdad que si tú lográis entender esto, lo que viene es pan comido. Entonces tengo el vector, voy a escribirlo por fuera, porque ahora lo importante va a ser este dibujo. Tengo un vector U por acá. Y tenía el otro vector V por acá. Y entonces U menos V es un vector que va desde B hasta U. Ahí está lo que teníamos en el otro dibujo. Es lo mismo, ¿cierto? Ya este es U y el otro de acá es V. Y este de acá es el más importante de todos. U menos V. Ya, entonces repítelo tú. ¿Qué es U menos V? ¿Cómo se describe? ¿Como un vector? ¿Qué cosa? Claro. Desde el sustraendo hasta el minuendo, diríamos si fueran números. Desde el B hasta el U. Ya. Y ahora viene la recta, compañero. Mira. El vector U y el vector V nos determinan, están determinados por dos puntos, A, B y C, D. Entonces, yo puedo pensar en una recta que pasa por los puntos A, B y C, D, ¿cierto? Por A, B y C, D pasa una única recta, que es esta de acá. Voy a tratar de hacerlas coincidir. Salió de chiripa, pero sin esto.
por 2 puntos pasa una única recta. Eso es una máxima. Entonces, por estos 2 puntos pasa esa única recta. Ahí está. Si lo hiciéramos desde la geometría analítica, podríamos calcular la pendiente, ¿cierto? Y el intercepto. Porque por 2 puntos calculo la pendiente, después ingreso uno de los puntos y calculo el intercepto, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo hacemos desde los vectores? ¿Qué información coincide entre la recta y el vector u, b? U menos b. ¿Qué tienen en común? Claro. Pero el u, b, ese vector, que es el rojito que quedó aquí abajito de la recta, no tiene esos... Sí, tiene esos puntos, pero piensa en las características que tiene un vector: dirección, magnitud y sentido. La dirección, exacto, está ahí para el 7. Entonces, esto de acá, y esto es como, wow, el vector u, b, lo que nos va a dar es nos da la dirección. Entonces con el vector u, b ya tenemos, perdón, u menos b, ya tenemos la mitad de la información que necesitamos de una recta. La dirección. Si lo pensáramos desde el punto de vista de una... Desde la analítica, claro, nos falta el intercepto. Pero la gracia, esto lo voy a guardar como un momento épico. Esto se llama pizarra 1. Vectores. Esto lo voy a mandar en PNG. Va, no me lo guardo. Pizarra 1. Vectores. Esto lo voy a guardar en teclas PNG. Ya, voy a borrar sin miedo. Entonces, vamos a hacer el resumen de lo importante ahora del dibujo. ¿Qué era? Tenemos el plano, en este caso estamos trabajando en el plano, pero los vectores es fácil trabajarlos en cualquier dimensión. De hecho, podríamos trabajar en 4 dimensiones si quisiéramos. Esto de acá, este es el eje X, este es el eje Y. Teníamos 2 puntos, algo como esto, y sobre esos 2 puntos pasaba una recta, ¿cierto? Eso es lo que teníamos hasta ahora. Ya, voy a tratar de achuntarle a los puntos, si no los dibujo de nuevo. Ya voy a achuntarle a uno nomás. Ahí está la recta. No, de verdad tiene que ser más arriba. Estas son las decisiones pedagógicas que nos van a ayudar a entender mejor. Ya, entonces teníamos 2 puntos que los voy a dibujar de nuevo. Por ejemplo, este punto de acá y este punto de acá. Y habíamos dicho que cada uno de esos puntos lo puedo asociar a un vector. Entonces aquí tengo un vector y al otro lado tenía el otro vector.
Hasta ahí me sigue, ¿cierto? Ya habíamos encontrado que la resta entre los vectores nos da un vector con la misma dirección que la recta. Entonces dibujamos un vector que tenía la misma dirección. Puede ser para arriba o para abajo, da lo mismo. Porque lo importante es la dirección. Porque las rectas no tienen sentido, ¿cierto? Ah, ya. Pensé que teníais la duda. Porque... Ahí está. Excelente. Entonces, este es nuestro vector u menos b. Ya, ahí está todo. Voy a poner este es el vector u y este es el vector v. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Ya. Pero te tengo una mala noticia. ¿Cuántas rectas existen con esa misma dirección? Con esta dirección. O con esta inclinación. Que es lo mismo, ¿cierto? Dirección e inclinación. Infinita, está bueno ese. Sí, pues, son infinitas. De hecho, voy a dibujar otra que es. Voy a intentarlo. Que tiene la misma dirección. Está peludo. Pero sería, por ejemplo. Claro, paralela. Y de hecho, hay una paralela que es como. Que es la que vamos a ocupar. Esta de acá es una recta paralela. Ya, pues, y hay una en particular que es esta que está acá. Que es la que pasa por el origen. Yo creo que esta es una de las mejores clases que he hecho de esto. Ya. Entonces, nos falta algo. Imagínate que con el vector u menos b tenemos el sentido de la recta. Perdón, la dirección de la recta. Pero ¿qué es lo que nos falta si estamos acá? Si tuviéramos esta recta que pasa por el origen. ¿Qué tendríamos que hacerle? Para llegar a la de arriba. ¡Hacer una traslación! ¡Excelente! ¿Y qué traslación deberíamos hacer? Por ejemplo, que sería un tenemos que pensar siempre en vectores. Que sería este vector. Entonces, a este punto yo lo muevo para allá. ¿Sí? Está bien. Excelente. Eso es lo que hay que hacer. Pero, un detalle. No conozco el intercepto con el eje. No, no lo conozco. Pero conozco otros dos vectores. Conozco este vector y este vector. Y fíjate que hacer la traslación por cualquiera de esos vectores es equivalente. Vamos a llegar a la misma recta arriba. Si yo todos los puntos los traslado, por ejemplo, según este vector, voy a tomar este vector, ahí está. Tengo este vector. Entonces, el punto que pasa por el origen lo traslado hasta allá. Se transformó al que está ahí. Y al de acá lo traslado así. Y el de acá para allá. Ahí. Ese sería ese. Entonces, dime.
no se puede porque tiene un vector y los vectores no necesariamente intersectan con los ejes, porque los vectores viven en cualquier parte. Claro, porque, por ejemplo, podríamos estar en el espacio y ahí se va a complicar. Pero lo importante es que yo puedo describir la misma recta a través de el vector, a través de una dirección. Entonces acá me da, ¿cierto?, el u menos b, que le voy a llamar desde ahora en adelante d. Esto me da la dirección y necesito otro vector que me da la posición. Y puede ser cualquier vector que yo conozca, que pertenece a la recta de arriba. En particular, el u o el v. Fíjate que con el vector u o el vector v, yo me muevo de una recta que pasa por el origen, que es una recta, una función, una ecuación lineal, me muevo a una recta afín, que es equivalente a la anterior, pero está trasladada el vector u o el vector v. Entonces, al final, esta recta, que le vamos a llamar teníamos lo siguiente. Esta recta le vamos a llamar L', y esta es la recta L que yo estoy buscando. La recta L', yo la puedo describir de la siguiente manera. Va a depender de un parámetro lambda cualquiera. O sea, recuerda que una recta yo estoy pensando en puntos. Entonces, cualquier punto de la recta L', yo la puedo describir como un número real lambda multiplicado por el vector directil. Fíjate, porque yo puedo alargar o achicar ese vector. Y con eso yo llego con la punta de la flecha a cualquier parte, para la izquierda y para la derecha, para arriba y para abajo. ¿Sí? Y así, la recta L, que es la que estábamos buscando, que es la que pasa por estos puntos de acá, que pasa por los puntos C, D y A, B, va a ser la recta L' más una posición. Va a ser la recta L' más una traslación, que puede ser cualquiera de los vectores que nosotros conocemos. Puede ser el C, D o el A, B. Solamente la tengo que trasladar para arriba, hacia la otra. Entonces, por ejemplo, más ese vector u. Entonces, escrito de otra manera, más bonito, sería lambda, que es un parámetro cualquiera, por el vector directriz, que es la resta de los vectores, más un vector posición, que me lleva de una recta a la otra, que podría ser ese. Y ahí tengo la ecuación de la recta vectorial. Pero no existe una única, porque esta de acá sí. Y de hecho, conociendo cualquier vector, yo podría conocer otro punto. Como tú decías, y también podría conocer este de acá, el intercepto con el eje Y. Y ahí yo tendría otro vector. Da lo mismo el vector que ocupemos. Y de hecho yo podría haber hecho la resta al revés. B menos U, pero me da la misma dirección, ¿cierto? La misma dirección. El lambda va a arreglar la cuestión, pues va a multiplicar para el otro lado con signo negativo o positivo y me puedo mover.
Sí, lambda es una constante, un número real. Es como antes que las cosas dependían de x y ahora dependen del parámetro. Exacto, lo estamos ampliando y lo podemos ampliar en cualquiera de los dos sentidos. El negativo significa un sentido solamente. Vamos a hacerlo. Claro, pero el lambda yo lo cambio. Lambda es cualquier valor real. Es como cuando yo digo y igual a mx más n, o escrito de otra manera, así como la recta L, que depende de x, yo la escribo como mx más n. Y aquí el x no te genera ningún conflicto, porque es un valor que varía. Es la variable independiente. Entonces, en conclusión, el D nos da la dirección y el B nos da la posición. Equivalente con este que nos daba la dirección. Esto, perdón. Vamos a escribirlo en el mismo idioma. El D es la dirección o lo mismo que es la inclinación. Y el B nos da la posición. Acá mismo, cuando ocupábamos esto también nos daba la inclinación o la pendiente. Y esto también nos da una posición de la recta. Pero la complicación es que esto está solamente en dos variables. ¿Qué pasa si quiero obtener una recta en tres variables? En el espacio. Y ahí es más fácil trabajar con vectores, porque son pares tuplas. ¿Me sigues? Ya. Voy a guardar esto. Recuerda que te mando todas estas cuestiones. Entonces, esta es la pizarra 2. Y ahora vamos a poner en práctica esto. Entonces, lo vamos a hacer ahora concreto. Va a ser hallar, si tiene un cuaderno lo puede hacer. Vamos a hallar la ecuación de la recta, la ecuación vectorial de la recta que pasa por los puntos 1,2,0 y el punto menos 3,4,1. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Fíjate que tengo dos puntos por los que pasa. Cada uno de estos va a determinar uno de los vectores. Por ejemplo, este le llamo U y este le llamo B. ¿Cierto? Necesito dos cosas. Nosotros vamos a encontrar estamos buscando una recta vectorial que depende de un parámetro lambda, que va a ser lambda por un vector directriz más uno de los dos valores, por ejemplo, más el U. Puede ser cualquiera. Por eso las ecuaciones vectoriales tienen infinitas formas de representación. Pero en la PSU siempre hacen el vector directriz y le suman uno de esos dos puntos. Ya. Vamos entonces desarrollando. ¿Cuánto es D? El vector directriz.
¿Te acuerdas cómo lo encontramos? La resta. En cualquier orden. Por ejemplo, u menos b. Y eso es... u es 2 menos menos 3, 4. Excelente. Ya tengo la mitad del problema. De hecho, ya tengo el problema resuelto. Entonces, la ecuación de la recta vectorial va a ser lambda por el vector directriz, que es 4, menos 2, menos 1, más alguno de los vectores, por ejemplo el u, que es 1, 2, 0. ¿Te parece bien? Ya. Ahora, esto como pare ordenado, a eso ya está bien. Lo podemos seguir trabajando como reescribiendo esto. Son dos vectores, pues entonces los puedo sumar. Fíjate que este me quedaría 4 lambda menos 2 lambda, menos lambda, más 1, 2, 0. ¿Te parece bien eso? Ya, no lo vimos bien, pero los coeficientes numéricos, cuando yo multiplico un vector por un coeficiente numérico, multiplica todas las componentes del vector. Ya. Y ahora, ¿cómo sumo estos dos vectores? Claro, me quedaría 4 lambda más 1, coma. Voy a escribirlo así para que quede el negativo después. ¿Y el otro? Menos lambda nomás. Excelente. Y ahí tengo la ecuación de la recta. Esta es una manera de representación que puede aparecer en la prueba. Esta de acá. De ahí, si quieres, busca cómo se llama cada una de estas representaciones. Yo no me sé los nombres. Sí, son la misma. Están escritas de otra manera, ¿no? Esta es otra. Y hay una tercera. Fíjate que cualquier punto de la recta se puede determinar por esta expresión. Entonces, aquí atento. Entonces, ahí ya está resuelto el problema, pero lo vamos a reescribir. Entonces, cualquier x, y, z de la recta va a ser igual a 4 lambda más 1, 2 menos 2 lambda, menos lambda. ¿Está bien? Sí, cualquier trío de x y z. Ya. Y ahora viene un paso. Aquí tengo una igualdad entre dos vectores. La igualdad entre vectores se da cuando componente a componente son iguales. Entonces esto quiere decir que x es igual a esa componente, y es igual a esa componente, y z es igual a esa componente. Entonces yo puedo decir, voy a escribirlo un poquito más arriba, x es igual a 4 lambda más 1, y es igual a y z menos lambda. Fíjate que todos dependen de lambda ahora. Entonces el paso que sigue, vamos a despejar lambda de las tres igualdades, porque es el mismo lambda. De la primera, ¿cuánto me queda lambda?
Excelente. Del segundo. ¿Seguro? Entonces, para que... Claro, porque esto me... Si quieres, esto queda para allá, queda 2 lambda igual a 2 menos i. Partiendo. Ahí sí. Y de acá lambda es igual a... Todas las cosas son iguales a lambda, entonces las podemos igualar. Entonces nos queda que x menos 1 partido por 4 es lo mismo que 2 menos i partido por 2, y eso es lo mismo que menos z. Y aquí está la otra ecuación de la recta. Esto se llama, parece que se llama implícita. Pero como te digo, busca bien en internet cómo se llaman, yo no me acuerdo. Ya están las características de la ecuación de la recta. ¿Por qué se puede poner una ecuación de recta por vectores? Que necesitamos una directriz, que es la recta de los vectores o de los puntos, y tenemos una posición, que es cualquiera de los dos vectores, que eso nos va a hacer subir o trasladar la recta que nos daría lambda por la dirección. Entonces, hallar una ecuación de la recta que pasa por dos puntos, una ecuación vectorial es simple. Restamos los vectores, los puntos, para tener un vector directriz. Sí. Sí, y ahí la podemos trabajar y llegar a esta o a esta. Eso, pues. Voy a guardar esta última. Menos mal que me avisó. Guardar como. No sé si tiene alguna duda. Sí, pues entendiendo esto y que trabajar con pares ordenados es lo mismo que trabajar con vectores, o perdón, al revés. Trabajar con vectores es lo mismo que trabajar con pares ordenados, y puedes hacer todas las operaciones con pares ordenados, es relativamente simple. De hecho, yo te voy a dejar un ejercicio considerando esta ecuación que pasa por esta recta que pasa 1,2,0 y menos 3,4,1. Verificar si el punto verifica si el punto 5,0, menos 1 pertenece a la recta. Eso te voy a dejar. Te voy a dejar como ejercicio para que tú lo puedas trabajar por tu cuenta. Hay que verificar si el punto era el 5,0, menos 1 pertenece a la recta L. Esa es la pregunta. Y la próxima vez que nos juntemos, cuéntame cómo lo hiciste, y si tienes dudas, trata de hacer el ejercicio que aparece en la prueba. De esto hay una pregunta donde aparece un triángulo en el en el espacio, que es la pregunta como 52, algo así. Trata de hacerlo con vectores.